Mis grandes amigos, escuchan el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales, fuerte abrazo rompe espalda para todos ustedes. Un placer estar de nuevo compartiendo una edición más de Inyección de Esperanza, su programa. Desde la Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Internacional, Ministerio Inyección de Esperanza y Cádiz Torá. Para ustedes, su programa Inyección de Esperanza, edición número 1040, que va de la temporada año 2025. Inyección de Esperanza 2.0. Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez y aquí avanzamos, gente linda, gente buena, hermanos míos. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de Inyección de Esperanza, la radio WhatsApp Bíblica, así también a los que nos sintonizan a través de Atlantis FM, Eclipse FM, programa La Hora de la Verdad, conducido por el pastor José Ramón Centurión, desde Resistencia Chaco, República Argentina, por internet a las naciones. Radio Bendición Lampa 91.9 desde Chile. Gracias por estar allí. Nuestro mensajerito más 595-985-6898-24, trabajando las 24 horas sin parar, hasta que revienta este teléfono. Disculpen el caso. Vamos a ir poniéndonos al día. Wow, bastantes preguntas aquí. Hermanos, todo lo que me pidieron, todo lo que recurrieron a mí en estos días, yo me estuve disculpando, no pude estar respondiendo al toque nada, pues, tuvimos un tiempo de luchas, de batallas, ¿sí? Y aquí es que me imposibilitó estar respondiendo en el momento muchas preguntas, pero acá están recepcionados. A cada uno de ustedes le va a ir llegando de acuerdo al tiempo que voy desarrollando sus preguntas, algunos para preguntas y respuestas, otro veo que está aquí para este programa, bueno, otro que tengo que responder en privado. Ténganme paciencia, please, Bueno, ok, vamos a estar entonces cumpliendo con esta parte del programa, tratar de ir agarrando el hilo. Juan capítulo 5, verso 18 ya en adelante. Cuando alguien no quiere entender es imposible. Nadie le puede obligar a usted, mi querido Teo. Nadie le puede obligar. Si usted entiende así, pero ya se le dio todas las pautas, ya se le explicó todo, pero usted sigue, insístele que el sábado fue abolido, nada, que esto fue una mala interpretación mía, la del capítulo 5, 17, pero que el verso 18 me refuta y refuta a mi supuesta Biblia infalible griega, dice acá Teo. Ya que en el mismo griego habla de que el propio Mesías, dice de que el propio Mesías ha desatado el sábado, dice. Bueno, usted piensa, mi querido Teo, que yo voy a estar diciendo palabras aquí en el programa y hablando, mirando solamente un versículo sin atender el antetexto, el posttexto? O sea, usted piensa que yo voy a descuidar esos detalles. Si yo me diera cuenta que realmente el Mesías estaba aboliendo el sábado en un versículo posterior a lo que yo estoy diciendo que no, sería, disculpe la expresión, sería muy tonto de defender en un versículo lo indefendible que luego en el otro versículo voy a ser refutado. ¿Sí? Pero no hay problema, yo voy a hacer el comentario, pero tampoco no sea así conmigo. No, yo en ningún momento estoy hablando de que yo tengo la única Biblia, que la Biblia que yo uso es infalible, que mi Biblia griega, que no es mi Biblia griega.
El tema contigo, Teo, y con muchos otros pastores es que a ustedes les pica mucho que se le tenga que sacar en cara sus falsas doctrinas desde el griego. ¿Por qué nunca usan el griego? Yo suelo mirar algunas prédicas de ustedes y darle con la Biblia que ustedes tienen que ahí que defienden y ya saben que... ¿Por qué nunca recurren al griego para enseñar esto? Es decir, como que ese griego, la Biblia griega, es como algo endemoniado para ustedes. Y ahora, como que supuestamente yo uso eso y es mi Biblia y es la infalible, o sea, en tono de burla. No hay Biblia infalible. Todas las Biblias tienen sus errores, pero estamos tratando de enseñar. ¿A usted le molesta lo de... ¿Qué día fue esto? El sábado que dije que usted estaba ahí acusando y defendiendo con un versículo adulterado la deidad del Mesías, y yo simplemente dije que deberíamos de atender bien desde el griego y explicar bien esa parte que usted estaba usando para presionar a los hermanitos y decirle a ellos que son unos herejes, mientras que usted estaba usando un versículo adulterado y que mire por favor el griego. Eso le molestó, ¿verdad? Y ahora quiere usar el griego contra mí. Tremendo, ¿eh? A ver qué más tenemos aquí. Muy interesante su comentario acerca de los tipos de trabajo. En nuestra cultura no existe esto, solo trabajo y punto. Por eso que no entendemos, por eso es que no entendemos muchas veces el mensaje del Mesías, porque no lo culturalizamos al nivel de lo que vivían los hebreos, dice Miriam. Claro, por eso es interesante. Por eso lo mío es eso, hermana Miriam. Lo mío es ver desde el entendimiento. Primero yo me cercioro bien qué significa esa palabra que está marcando una doctrina, que está ahí como doctrina en el centro de un versículo bíblico. Busco todos los versículos que son paralelos. Busco del hebreo y griego si coinciden, si tienen el mismo significado, si tienen la misma idea. ¿Qué significaba en el hebraísmo? ¿Qué significan en el griego? Porque la Biblia griega, que a quien no le gusta a Teo, que supuestamente él dice que la Biblia griega, en forma de burla, me dice que mi Biblia es infalible. La Biblia, cuando se traduce al griego, fue traducido por personas que tenían mentalidad judía, creyentes en el Mesías que eran judíos. Es decir, el griego que tenemos allí, el idioma es griego, pero el relato es cultura hebrea. Y el problema, y tenemos el mismo problema, hermana Miriam, y ahí le digo con respeto a este hermano Teo, el pastor Teo, que la Biblia Reina Valera está culturalizada a la cultura española, ¿sí? Y de la cultura española, la Reina Valera se culturaliza de acuerdo a la nación latinoamericana donde uno está. La cultura española, por más de que hable español, la Biblia está en español, ¿verdad? La cultura española tenía una cultura allí en Europa, y que cuando uno lee esa Biblia piensa como vivían los españoles. Y si uno está en México, si uno está en Argentina o Chile o en Brasil o en Paraguay, cuando lee Reina Valera uno piensa que está dirigido a lo que están viviendo según la costumbre en esa nación. Pero jamás se dan cuenta de que tiene el trasfondo, la raíz, la madre de la cultura de esta escritura es la hebrea. Así es, mi hermana Miriam. Y bueno, y felicitaciones a los que van entendiendo y van agradeciendo. Y pido al Padre que me siga dando paciencia con algunos hermanos líderes, inclusive veo aquí teólogos. Me da pena que algunos digan que sean teólogos, pero que cuando se les demuestra sus errores en la escritura, no acepten. No acepten. Gracias también por llamarme a mí teólogo.
Doy gracias al Padre porque ustedes me llaman así y gracias por honrarme con ese nombre. Pero a diferencia de otros, yo soy capaz de pedir disculpas y de aprender, desaprender para aprender. A ver qué más tenemos aquí. Hermano, ¿me puede explicar si realmente en Juan 5:17 el Mesías no abolió el sábado? ¿Por qué se enseña que el domingo es día de descanso? Pastor, bueno, acá no voy a decir el nombre, mi querido hermano, el nombre de su pastor no voy a nombrar aquí. Dice que usted está refutado en el versículo 18, donde dice que él quebrantaba el sábado. Él dice que quebrantar el sábado quiere decir que él ya no respetaba el sábado. Ese es su significado. Si puede explicarme esta parte. Bueno, este es el... Su pastor entiende mal, hermano. A ver, esta es Reina Valera. Bueno, vamos a poner la Reina Valera y vamos a poner el griego en el cual el pastor Teo también estaba cuestionando esto. A ver, ¿dónde está el griego? El pastor Teo dice que en el griego dice... ¿cómo dijo él? A ver, ¿dónde está? Ah, desatando, bueno. Y acá Aníbal dice que su pastor le dice que en el versículo 18 el Mesías mismo dice que el Mesías quebrantaba el sábado. Pero eso quiere decir que él ya no, que ya estaba aboliendo el sábado, ¿verdad? Según él. Bueno, aquí está. Juan 5. ¿Qué me pasa acá? Dice... a ver, voy a poner también, desde acá me mandan algo de código real, dice, ahí aparece una palabra, dice, alajá, dice, que tiene que ver la alajá con el día de reposo. ¿Por qué usan este término sin explicar ahí abajo? Dice, bueno, pero mi hermano Martín, esta Biblia que tú estás cuestionando acá, a ver, códigos reales, no tiene explicaciones, y aparte no es una Biblia de estudio así con todas sus explicaciones. Este código real es una traducción de la Biblia, se tradujo del griego al español, pero usando términos hebreos nada más. Para lo que estamos estudiando raíces hebreas y estamos estudiando la cultura hebraica, para nosotros esta Biblia no está mal. No se contradice nada. El problema es que hay que entender los términos hebraicos. Esta Biblia ya es para las personas que ya están estudiando con nosotros raíces hebreas. Pero yo recomiendo mucho esta Biblia a los que estudian con nosotros ya. Los que ya están un poco avanzaditos, los que ya están manejando algunos términos. Se llama código real. Bueno, entonces tengo aquí Reina Valera. ¿Cuál era el otro? La Biblia griega. Dice Sinaítico, puede ser acá. O Nestle Alan también. Bueno. Luego tenemos el Martínez bueno, alajá. Así aparece alajá. No se preocupe, alajá es el conjunto de enseñanza rabínica. Y ahí, bueno, con esta Biblia le voy a ahí sí que va a pegar un poco mejor lo que está diciendo la Reina Valera. Bueno, vamos a empezar. A ver, a los que me dicen que expliqué mal el versículo 5:17, que me está refutando el versículo 18 y toda la historieta, que el Mesías está diciendo ahí que él abolió el sábado. Yo no veo ninguna palabra, ni siquiera intención del Mesías de abolir el sábado.
Vuelvo a repetir, porque si él hacía esto, estaría pisando su palabra de Mateo 5:17. Entonces él dice, ahí dice que él no vino a abolir los mandamientos. ¿Y por qué aquí va a abolir? O sea, yo no entiendo que gente, cómo es que se olvida tan rápido de un versículo. Cuando ustedes van a refutar algo, tienen que buscar la contrarrefutación de su versículo. Si hay algún versículo que les refuta a ustedes, entonces no refuten. Tengan cuidado. Yo simplemente, yo bien podía dejar esto así, decirle ahí a todos estos hermanos, ahí a Teo y otros, decirle, bueno hermano, yo le refuto a usted con Mateo 5:17 al 19. Ahí dice que el Mesías mismo, que no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley. Y también dice que cualquiera que quiere abolir la ley o desobedecer la ley y no enseñarlo, por más pequeño que sea, no va a ser tenido en el reino de los cielos. Pero cualquiera que enseñe los mandamientos de la ley y cumpla los mandamientos de la ley, obedezca los mandamientos de la ley, por más pequeño que sea, va a ser tenido en cuenta en el reino de los cielos. Con eso ya era suficiente para mí. Pero voy a explicar para que se entienda qué es lo que pasa acá. Dice la Reina Valera, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Quiénes son los protagonistas aquí? ¿Quiénes querían matar al Mesías? Los judíos. Ahora, yo le expliqué a ustedes quiénes eran este grupo de personas que se le identifica como los Yahudín o los judíos. Yo le había explicado a ustedes, un grupo de personas que en ese momento eran rivales, enemigos, acérrimos del Mesías. Por lo tanto, todo lo que ellos estaban diciendo contra el Mesías, no lo usen ustedes para validar su doctrina, ya que estas personas están acusando al Mesías con mentiras. Y si ustedes están usando las mentiras que estas personas usan para acusar al Mesías y ponerlo como verdades doctrinales, su doctrina es falsa, mis queridos pastores, líderes y hermanos. Así de simple les voy a decir. Tengan cuidado. Tienen que mirar el contexto de la narrativa y del diálogo que está sucediendo. Sí, qué tipo de diálogo es, si es acusativo, si es literal, si está en hipérbole, parábola, o sea, todo eso tienen que manejar ustedes, hermano querido, para poder sacar una buena explicación, un buen entendimiento de algunos versículos. Claro, acá hay una acusación, o sea, estos judíos tenían sus propias leyes. Aparte, yo expliqué esto en el 5:17, pero no sé por qué, porque muchos escucharon esa explicación, pero entra por un oído y sale por otro oído sin ser filtrado por la mente. Hermano querido, traten de que entre por el oído derecho lo que estoy diciendo, filtrenlo en la mente y luego quítenlo por el oído izquierdo. No lo pasen directo. Miren, estos judíos tenían sus propias enseñanzas. Ahí, según el códice, a ver, el código real, esta Biblia que fue traducida por este hermano que cree en el Mesías también y es una persona sabia que ha traducido, él estudió mucho el hebraísmo. Yo creí que él era rabino, creyente en el Mesías. Realmente creí que él era rabino. Después me dijo un hermano, estuve estudiando, mirando, rastreando a este autor de la Biblia, Código Real. Y hermano, él no es rabino, me dice. Entonces me paró la antena y, ¿en serio? Sí. Empecé a investigar y no está reconocido como rabino ahí en Israel. O sea, los rabinos tienen que estar reconocidos ahí en Israel, ¿verdad? Tiene todas sus explicaciones, eso que no quiero entrar en ese contexto. Pero de igual forma, este es un muy buen trabajo, aunque él no es rabino, es una persona que entiende hebreo también. Hizo un trabajo aquí que nos ayuda en muchas partes a entender lo que está sucediendo si estamos en la cultura hebraica. Por ejemplo, él en su traducción de Código Real dice, pero por esto pues los Yehudim de Yehudá procuraban matarlo, porque no solo según su alajá,
¿sí? No solo según su alajá, no solo según la enseñanza, quebrantaba el Shabbat. Ahí está muy claro que había una alajá, había un conjunto de enseñanza. En este caso quiero referirme a la alajá de los judíos, de los enemigos fariseos del Mesías, que tenía su conjunto de enseñanza. El Mesías también tenía su alajá, su mensaje, su enseñanza, ¿sí? Sus mandamientos, conjunto de mandamientos. ¿Y en qué se basaba la alajá del Mesías? En la Torá, en los 5 primeros libros, en el Pentateuco. ¿En qué se basaba la alajá de los Yehudim, de los judíos, de los fariseos que se levantaban contra el Mesías? Dejaban de lado en muchas partes la Torá y se basaban en la alajá de, dice en Marcos capítulo 7, dice que ellos tenían la ley tradicional, la tradición de los padres, en pensamientos, en razonamientos de leyes según los maestros antiguos. Es decir, hay muchas interpretaciones de leyes que ellos tenían que no era de la ley de Moisés, pero que ellos validaban como si fuera que es del Padre, del Todopoderoso. En esa alajá, en ese conjunto de enseñanza, de mandamientos y demás, de los judíos, de los fariseos, estaba prohibido hacer ese tipo de sanidades y levantar la canilla y todas esas cosas en día sábado, que ya le expliqué y vuelvo a explicar aquí. ¿Entienden? Ahí, Martín, ya te estoy enseñando también por qué aparece ahí la alajá. Vamos a hablar de los dos grupos de alajá. Alajá o conjunto de enseñanza, leyes y mandamientos, instrucciones que daban los judíos fuera de la Torá, del Pentateuco, y la alajá, conjunto de mandamientos, leyes e instrucciones que daban el Mesías, cómo aplicar esos mandamientos que enseñaba el Mesías, que era según la Torá o el Pentateuco, que es lo que nosotros estamos siguiendo ahora. Bueno, entonces, cuando tú te vas nuevamente a la Biblia Reina Valera, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ¿sí? Entonces, cuando dice, si no solo quebrantaba el día de reposo ¿de quién? ¿El día de reposo de quién quebrantaba el Mesías? ¿Sí? El día de reposo de quién desataba el Mesías. O sea, ¿qué alajá o qué enseñanza o qué leyes o qué mandamientos referente al sábado no respetó el Mesías? De los judíos, de los fariseos, pero no de la ley del descanso del sábado de la Torá que dio el Padre. Ese él respetó. Entonces, por eso dije, esto hay que explicarlo, no hay que agarrarlo así en forma literal, sin entender lo que pasa ahí y darle otro significado. Se dan cuenta que en Juan 5:17 y Juan 5:18 no se están contradiciendo, o sea que no, a mí no me refuta ningún versículo aquí. Sus malos entendimientos me refuta, pero el versículo ni en la Reina Valera, ni en el códice, ni en el código real, la Biblia código real, no me refuta. Vamos a mirar ahora el griego. En el griego dice: por esto, por lo tanto, aún más estaban buscando a él los judíos matar, porque solamente estaba desatando el sábado, sino también, bueno, desatando el sábado. Aquí encontramos la palabra desatar, que Martín creo que fue que estaba cuestionando ahí. ¿O quién era? O Teo, el pastor Teo era. Donde decía que el mismo griego está diciendo que el Mesías está aboliendo la ley. ¿Por qué pastor Teo? Porque usted, según pastor Teo, dice, en el griego dice desatar, ¿verdad? Y según usted, la palabra desatar que está acá en el griego, según usted, porque no según la academia, ni según lo entendido, ni según la misma Biblia, está aboliendo el sábado. ¿Qué es lo que está desatando el Mesías? Está desatando, le está desatando de la doctrina alágica de los fariseos respecto al sábado. No toques esto, no camines tanto, no comas huevos, no esto, no alces una aguja, no lleves una paja, no, o sea,
No recuerdo cuántas alajá, cuántas leyes, cuántas instrucciones, cuánto permitido y cuánto no permitido, según el Talmud, tienen estos fariseos para el día sábado. En vez de el día sábado descansar, disfrutar, relajarse, era una carga porque tenían muchísimos argumentos, muchísimos requisitos que tenían que cumplir ese día, que se preocupaban tanto de cumplir ese día que se le pasa el Shabbat, el día de reposo, ellos no disfrutaron nada. Y así pensaban agradar al Padre. ¿De dónde salió todo ese conjunto alágico de leyes, ritos, prácticas que los fariseos enseñaban respecto al sábado? De sus antepasados, los sabios. Pero no, el Padre no habló de eso, de las interpretaciones que ellos hicieron. Por lo cual el Mesías no tenía necesidad de respetar esas interpretaciones si iba contra la Torá. Si el Padre no lo dijo, nadie puede decir esto es ley, y si ustedes no lo hacen pecan. Pero si en el Antiguo Testamento no está, o si el Padre no habló de esto en la Torá, en el Pentateuco, ¿por qué alguien me va a venir a decir a mí, ¿sí?, que si yo no uso esto, que si yo toco esto, que si yo no aquello, estoy pecando? Pero si en la Biblia, en la Torá, dentro de los mandamientos, el Padre no me habla de eso. ¿Entienden? Esto es para los que están queriendo, están estudiando ya con nosotros las raíces hebreas y demás, para culturalizar un poquito. ¿Se entiende? Ahora, el Mesías desatando, según el griego, de las leyes alágicas a los que estaban prisioneros de esta religiosidad y no disfrutaban realmente el sábado, el día de descanso, y no podían hacer nada por el prójimo ni por los animales que estaban sufriendo, ya que los mismos judíos líderes, ellos sí podían hacer. Ellos desataban sus burros, sus bueyes, si estaban ahí sufriendo el sábado, ellos hacían. ¿Acaso eso no es trabajo? ¿Y por qué ellos prohibían a otros no hacer tal cosa? Eran hipócritas. Esto era lo que eran. Así de sencillo el tema. Ahora, si vamos a usar la palabra desatar del griego, del versículo 18, encontramos ahí luo, y dice que es un verbo que indica aflojar, soltar. No dice abolir. Yo no estoy encontrando donde en la palabra que aparece en el griego, en el verso 18, donde dice desatando el sábado, signifique aboliendo el sábado, mi querido pastor Teo. No diga lo que no dice el griego en su contexto. No invente palabras. Porque ustedes me conocen, ustedes me tiran palabras del griego, del hebreo, en el mismo español. Yo voy a buscar los términos, yo voy a buscar. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Abrir, soltar las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. Luego, en ninguna parte dice abolir. Liberar de las cadenas, de las ataduras, de la religiosidad. Eso es lo que estaba haciendo el Mesías. Por eso, si vamos al griego y leemos ahí el código real, entendemos perfectamente lo que está pasando. Si entendemos la culturalización hebraica y lo que realmente significa esos términos. Y ya, punto. O sea, no hay aquí que mi Biblia, la infalible, que el griego, que esto. O sea, no hace falta atacarme. Se sienten molestos es porque no quieren reconocer sus fallas, sus errores doctrinales. Biblia en limpio, sacude, mis hermanos queridos. Siempre lo digo a mis hermanos en Paraguay cuando hago Kaal Torah, cuando estoy usando el famoso Kayuna Viñenupá bíblico. ¿Sí? Es como se le corrige al caballo, se le da uno, porque antes se hacía así, ahora está todo prohibido. Pero aquí en la cultura paraguaya, antes, los caballos revoltosos, que no quería hacer caso al dueño, que vos le querías llevar por un lado y él, métale que se quería ir por otro lado, vos le dirigí a otro lado, no, él se empeña en otro lado. Entonces se le daba uno bueno cerca de la oreja, un saplerazo como encima ahí. Entonces el caballo ahí se afirmaba.
Entonces, eh, bíblicamente, doctrinalmente, estamos haciendo eso hoy. ¿Sí? Darle una buena lección bíblica para que le despierte a la gente. Y eso no le gusta mucho. Bueno, Biblia en limpio, nada que ver con lo que ustedes dicen. Biblia en limpio desde el griego hebreo, desde la cultura hebrea. No me contradije en nada. Al contrario, apoya lo que estaba diciendo en el versículo 17 de Juan 5 y eso ustedes lo van a corroborar. Eso ustedes lo van a corroborar, los hermanitos que están estudiando, los hermanitos que gustan de esto, los hermanitos que me están acompañando en los grupos de enseñanza. Seguimos recibiendo a más hermanos, tenemos grupos nuevos de enseñanza también, si alguien quiere entrar. Otro grupo nuevo más con un grupo de pastores, de hermanos pastores que están ahí trabajando conmigo. Estoy mentoreando también a otros. Y bueno, estamos trabajando así. ¿Sí? Así que bueno, cualquiera que quiera seguir estudiando este tipo de enseñanza, esta línea de enseñanza, Biblia en limpio, machacando falsas doctrinas y falsos dogmas. ¿Qué más quieren, Contáctese conmigo entonces al más 595985568 el 9824, mis queridos oyentes. Bueno, no hay más nada aquí, nada por aquí, nada por allá, dice lo argentino. Despedimos el programa al día de la fecha. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por sintonizar la radio Watts Bíblica, Inyección de Esperanza. Atlantis FM, Eclipse FM, escuchar el programa La Hora de la Verdad. Radio Bendición Lampa de Chile. Y será hasta la próxima con su amigo el pastor Emilio Vázquez. Programa Inyección de Esperanza. Será hasta la próxima. Shalom. Bendiciones para todos. Bye bye.